Aló, aló, probando, probando. Bueno, vamos a dar un periodo de espera de 3 minutos, a ver si algún participante se presenta. De lo contrario, pues daré inicio a la sesión preparada para el día de hoy. Esta sesión quedará posteada en YouTube y se compartirá el enlace en la plataforma de Classroom, que es la plataforma elegida para compartir el contenido de la clase del curso de Web Service.
Bueno, listo. Ya esperamos tiempo suficiente, prudente para que pudiesen llegar pues las personas a las cuales se les envió notificación por correo electrónico para que se conectaran a esta sesión, como consta pues en los respectivos correos de cada uno y copia que se le envió a la coordinación del programa. Entonces voy a dar inicio pues a la temática. La idea de hoy es desarrollar el ejercicio propuesto como taller previo a la presentación del examen, dado que los exámenes han sido, los parciales han sido cancelados por orden del institucional. Vamos a proceder a tomar este tiempo de parcial para hacer un repaso de lo que hubiese sido el desarrollo del mismo, tomando como base el ejemplo de proyectos, formulación de proyectos y objetivos para cada uno de los proyectos. Vamos a trabajar sobre la misma estructura del proyecto base de clase, donde hemos venido trabajando el caso base, que es persona, a partir del cual generamos facultad y generamos relación entre facultad y docente, como podemos observar acá. La relación está definida de uno a muchos, una facultad tiene muchos docentes, pero para este caso especial, un docente solo puede pertenecer a una facultad. Eh, Vamos a definir dentro de este proyecto el uso de dos nuevos modelos que van a ser proyecto y objetivo. Un proyecto puede tener muchos objetivos, pero un objetivo solo va a pertenecer a un proyecto. ¿Qué haremos? Vamos a hacer el proceso completo del CRUD. Vamos a generar los respectivos controladores. Vamos a generar las respectivas vistas que tenemos acá en la carpeta Resource. Y vamos a generar las rutas necesarias para el buen funcionamiento del proyecto. Entonces, vamos a dar inicio a la creación de los modelos. Los modelos los vamos a crear con migraciones. Eso implica que debemos tener en cuenta, vamos a hacer un switch aquí con la pantalla, que debemos ir al símbolo del sistema, hacer la creación. Está ubicado en la carpeta del proyecto. Y vamos a utilizar el comando PHP Artisan make model. Vamos a crear un modelo. Partimos del modelo padre, posteriormente vamos al modelo hijo. En este caso vamos a definir proyecto como modelo padre y le vamos a decir que nos cree la migración con la opción "-m". Al darle enter nos deben crear dos archivos: la creación exitosa del modelo, que es proyecto, y la creación de la migración, que es la entidad o base de datos sobre la cual vamos a hacer el almacenamiento de la información. Vamos entonces a crear de una vez el controlador para no tener que volver a la interfaz. Vamos a decirle entonces que vamos a hacer un make controller. En este caso será proyecto controller. Y le vamos a decir que resource, que haga la opción de definir los métodos de recurso cuando se cree el controlador. Listo, tenemos el control creado.
Entonces, modelo y control, la vista la vamos a implementar a partir de los HTML. Esto hace referencia al padre, es decir, al proyecto. Vamos a definir el objetivo. También vamos a definirle al objetivo un modelo que también se va a crear con la migración. Entonces, objetivo. Y vamos a crearle el controlador a ese objetivo. Aquí ya nos crea satisfactoriamente el modelo y la migración de la tabla. Y ahora le decimos que vamos a crear el controlador de objetivo controller con recursos. Listo, le damos enter, tenemos el controlador creado. Vamos a cambiar de pantalla, vamos a ir nuevamente a la codificación. Ya aquí dentro de la carpeta app vamos a encontrar adicional a docente, facultad, persona y user, que eran los modelos que teníamos inicialmente. Vamos a encontrar otros dos modelos que son proyecto y persona. Proyecto, perdón, y objetivo. Estos son los dos proyectos sobre los cuales vamos a trabajar. También vamos a revisar los controladores. Tenemos el controlador de proyecto con los métodos asociados al resource. Y tenemos el objetivo controller con los métodos asociados al resource. Listo. Entonces, antes de terminar o de empezar, perdón, a iniciar la codificación, vamos a ubicar la ruta, el web PHP, y vamos a activarle los dos nuevos recursos para que responda. Entonces recuerden que vamos a utilizar una ruta, vamos a definir una ruta a partir de los recursos. Bueno, vamos a mirar primero que no existen para validar que efectivamente sí se creen. Vamos a cambiar de vista al símbolo del sistema. Vamos a decirle PHP artisan route list. Aquí nos muestra la lista de todas las opciones que están disponibles, de todas las URIs. Tenemos de docente, tenemos de facultad, tenemos de persona, saludo y API user, pero no tenemos nada de proyecto y nada de objetivo. Entonces volvemos nuevamente al Sublime Text. En el Sublime Text vamos a agregar aquí que la ruta se crea con todos los recursos. Vamos a responder a la petición proyecto y quien se va a encargar de atender esos llamados será proyecto controller con cada uno de sus métodos. Y también vamos a crear el de objetivo de una vez para dejarlo definido. Route resource. Entonces a la petición objetivo de la URL, quien va a responder será objetivo controller, que es la clase encargada de atender estas peticiones. Entonces, con estas nuevas dos líneas de código en el recurso, vamos a volver a cambiar de pantalla al símbolo del sistema.
y ya nos aparece dentro de la lista las peticiones de proyecto y aquí están las peticiones de objetivo. Objetivo y aquí abajo proyecto. Listo, entonces ya tenemos configuradas las peticiones, tenemos ya vinculado a nuestro sistema las solicitudes de la URL. Vamos a correr el proceso de migración en la base de datos. Para ello, pues debemos tener arriba el servicio de la base de datos. Vamos a mirar en los lineamientos del curso, pues con las herramientas del curso, definimos que íbamos a trabajar con con la aplicación de SAM para lo que tiene que ver con el servicio de MySQL y el servicio del Apache si vamos a trabajar el PHP-MyAdmin. Yo le voy a dar aquí estar al servicio. Ya tenemos acá el servicio corriendo, el de MySQL. No voy a utilizar el PHP-MyAdmin. Voy a utilizar, bueno, voy a utilizar una herramienta más sencilla, más ligera, que se llama HeidiSQL. Voy a cambiar entonces a la vista del Heidi, no la veo por acá. HeidiSQL, omitir donación, listo, ya ahora sí. Cambio a la interfaz de HeidiSQL, me voy a conectar. Bueno, ya volvimos acá. Estas son mis bases de datos. Voy a revisar cuál es el nombre de la entidad o de la base de datos que estamos utilizando. WSDB. WSDB. Vamos a crear entonces esa base, no está. Voy a decirle crear una nueva base de datos. La voy a llamar WSDB. Y vamos a utilizar el Spanish 2. Recuerden que esto ya es definición de base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos ya definida para que podamos utilizarle proceso de migración. Vamos a volver nuevamente al Sublime a hacer la configuración. Esta configuración la vamos a trabajar a partir de MySQL. MySQL, que sería la opción de conexión. Tendríamos el puerto de conexión que es el 3306. El usuario de conexión, en este caso sería el root. Y este root no tiene contraseña asignada. Le damos guardar aquí. Y esta es la configuración de la base de datos. Recuerden que podemos trabajar con base de datos MySQL o con base de datos Postgres. Entonces, acabo de configurar la de MySQL. Vamos a cambiar a la consola. Y vamos a ejecutar la migración. PHP Artisan Migrate. Y aquí nos da indicando qué tablas se van creando. Revisemos las dos últimas, que fueron las últimas migraciones que nosotros definimos. Proyectos y objetivos. O sea, corrieron perfectas.
El único problema es que no le hemos hecho nada a la tabla proyectos y no le hemos hecho nada a la tabla objetivos. Por tal motivo, si revisamos qué estructura se creó a nivel de base de datos, vamos a recargar acá. Vamos a revisar, por ejemplo, que proyecto solamente va a tener 3 campos, que son el campo ID, fecha de creación y fecha de actualización. Y los objetivos también van a tener la misma información, ID, fecha de creación y fecha de actualización. ¿Por qué? Porque resulta que por defecto las migraciones solamente tienen esos 3 campos. Entonces vamos a volver nuevamente a la codificación, al Sublime. Vamos a ir a las migraciones. Recuerden que las migraciones están dentro de la carpeta Database, en la carpeta Migration, y vamos a ubicar tanto proyectos como objetivos. ¿Listo? Entonces vamos a definir primero proyectos. Entonces proyectos va a tener un ID, va a tener un nombre de proyecto. Vamos a trabajarlo como tipo string. Vamos a definirle ID nombre de proyecto. Vamos a definirle un líder de proyecto. Bueno, vamos a definirle en una descripción del proyecto. Vamos a utilizar un tipo de dato diferente, el tipo text. Descripción del proyecto. Vamos a ponerle una duración. Duración en meses. Entonces, integer. Tenemos el ID, el nombre, la descripción, la duración. Y la persona vamos a relacionarla posteriormente. No voy a utilizar el timestamp, simplemente voy a utilizar estos 4 campos o 3 campos realmente. Este es una llave primaria autoincremental. Entonces vamos a trabajar con nombre, descripción, nombre del proyecto, descripción del proyecto y duración del proyecto. En cuanto al objetivo, pues el objetivo vamos a eliminarle también el timestamp. Todos los objetivos van a tener un ID de proyecto, perdón, un ID de objetivo. Se van a relacionar con un campo que es big integer. Resulta que el tipo de dato bit increment que nosotros tenemos acá es un entero grande, un bit integer. Un big integer sin signo. Entonces yo voy a crear acá un señor que se llame ID proyecto, que va a ser de tipo big integer, un signet sin signo. Y ese señor va a ser un foreign, va a ser la llave foránea, ID proyecto. References, referenciado por el ID en la tabla proyectos. Este nombre ya no es el nombre del modelo, sino es el nombre del esquema. Aquí como está acá, proyectos ID, es proyectos ID. Entonces ID proyectos se relaciona con proyectos. Entonces tenemos el ID. Vamos a tener la definición del objetivo. Pesos table. Vamos a manejar un texto
relativamente amplio, entonces pongámoslo tipo text. Definición del objetivo. Y vamos a darle un valor numérico que sea un peso o un porcentaje, podemos decir que es eh, pongámosle un porcentaje del proyecto. Llamémoslo peso en el proyecto, pero el peso es el nombre de la variable, va a ser un tipo de integer y su nombre va a ser peso, va a ser un valor numérico que nos va a decir qué tanto pesa ese objetivo para todo el proyecto. Entonces ya ahora sí tenemos unos campos adicionales que deberían verse reflejados en la estructura. Vamos a volver a la vista del símbolo del sistema. Y acá vamos a volver a ejecutar la migración, pero esta vez le voy a dar la opción Fresh para que force nuevamente la creación y definición de todas las estructuras. Ups, algo me quedó mal. ¿Dónde quedó mal? Violación de integridad referencial. Cerca al foreign key. Vamos a revisar cómo está definido. Ya. Bueno, ya. El error está aquí. References. Aquí está refe. Falta el references. Ahora sí, volvemos nuevamente a la ventana de consola. Y esta vez, pues si vemos que pasaron los proyectos, vamos a revisar que la estructura de la base concuerde con lo que acabamos de ajustar. Entonces tenemos en proyectos nombre, descripción y duración, llave primaria ID autoincremental. Y en objetivos tenemos definición peso y ID del proyecto al que pertenece, que es una llave foránea. Y tenemos el ID que es autoincremental y llave primaria. Entonces podemos decir que ya cumplimos con el proceso. Vamos a retomar entonces la parte de codificación. Volvemos a el Sublime. Y ya podemos cerrar lo referente a la migración. Debemos tener en cuenta que como quitamos de la migración los time step, lo primero que debemos hacer en nuestros modelos, tanto en objetivo como en proyecto, perdón, esos son los controladores, en los modelos es indicarle a estos señores a través de una variable protegida o pública, yo la utilizo pública, public pesos time
timestamps false. Le estoy indicando que el modelo no va a utilizar los campos timestamp para el proceso de creación. ¿Sí? Entonces no vamos a tener problemas más adelante con este tipo de situaciones. Vamos a hacerle también, vamos a hacerle a este señor las relaciones. Vamos a definir la relación. Vamos en persona, no es persona, es proyecto. Entonces a proyecto vamos a definirle un método, una función que es pública. Función nos retorna, es una función. Vamos a llamarla objetivos. La vamos a llamar en plural. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene varios objetivos y esa es la relación que nosotros vamos a crear en este momento. Vamos a decirle a este señor que esta función, cuando la llaman, va a retornar la invocación al método has too many. Y le decimos con quién nos vamos a relacionar. App objetivo, que es el nombre de la clase. Le decimos cómo se llama el campo con el que nos estamos relacionando. ID proyecto. Y con cuál campo del modelo proyecto se está relacionando, que es el ID. Entonces ahí estamos definiendo la relación que va a contener la clase la clase proyectos con proyectos. As many. Y vamos a hacer la relación inversa, que es desde objetivo relacionarlo con proyecto. Entonces igual vamos a definir una función. En este caso llamada proyecto porque es uno solo. Y vamos a decirle que cuando se llame a esa función vamos a retornar el llamado a la instancia this al método belongs to y le decimos con quién se relaciona objetivo, se relaciona con proyecto, con qué campo se está relacionando a partir del campo ID proyecto y en proyecto se relaciona con el ID. Entonces, esa sería la definición que se tendría para este caso. Listo, entonces ya tenemos la relación de objetivo, tenemos la relación de proyecto. Prácticamente pues el modelo quedó listo. Vamos a empezar las modificaciones con el controlador. Entonces, empecemos con el controlador del proyecto, que es el proceso más básico que podemos trabajar, que es el proceso de CRUD sencillo. En este caso, vamos a definir el index será el método que se ejecute para que me liste la información de todos los proyectos.
En este caso vamos a poner entonces a listar, eh, como vamos a interactuar con una clase que está en un paquete diferente, debemos importarla o decirle que la vamos a usar. Aquí vamos a trabajar con proyecto. Y acá lo que voy a crear es una variable. Proyectos va a ser igual a la clase proyecto y vamos a utilizar las funcionalidades que tiene Laravel, que es el Eloquent para la parte de de manejo de datos del, del ORM, del modelo de datos relacional. Entonces utilizamos el método OLT para que me traiga todos los proyectos asociados en la base de datos, los asigna a la variable proyectos y lo que hacemos nosotros es decirle, venga, esa información que usted tiene, envíeselo a la vista, que vamos a crear una vista que se llama proyecto, que es la carpeta, .index, que es el archivo PHP que va a recibir o que se va a desplegar, y le voy a enviar una información adicional a esa vista. Le voy a decir que reciba una variable que se llama proyectos, la cual tendrá asociada la variable proyectos o el arreglo de proyectos que acabamos de crear. Vamos a crear este señor, este index. Entonces nos vamos a ubicar. Estamos en la plantilla, vamos a ubicarnos en la carpeta resource. Vamos a crear en la carpeta views un folder que se llama proyecto. Y dentro del proyecto vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar index.blade.php. Entonces es un archivo básico HTML que le vamos a indicar una tabla y dentro de la tabla se va a llenar dependiendo de los elementos que vayamos a procesar. Entonces le voy a decir acá un for each. Voy a crear un ciclo for each para cada uno de los elementos que están referenciados en esta variable proyectos, pesos proyectos, y los voy a procesar como P. Toda estructura que se abre en Blade debe finalizar también en for each, y por dentro pues estará lo que vamos a ejecutar dentro del ciclo, que básicamente va a ser crear una fila y crearle los campos necesarios. Entonces nosotros definimos en la migración que proyecto tenía 4 campos incluyendo el ID. Vamos a poner el ID, vamos a desplegar el ID. Entonces vamos a definirle los 4 nombres o las 4 celdas. Entonces la primera celda va a contener el nombre, perdón, el pesos P ID. Accedemos al atributo ID del proyecto. La segunda va a tener el nombre del proyecto. La tercera va a tener la descripción del proyecto. La cuarta va a tener el peso del proyecto.
Y vamos a dejar una quinta para las acciones que tienen que ver de editar y eliminar. Entonces, por ahora no la vamos a colocar, vamos a dejarla ahí vacía y vamos a probar que efectivamente esto funciona. Para probar que esto funciona, pues es necesario que vayamos a la base de datos desde Heidi SQL o desde cualquier motor a registrar la información. Entonces, proyecto 1, descripción del proyecto 1. Entonces, descripción proyecto 1, duración en meses, 12 meses. Vamos a agregar otro, proyecto 2. Descripción proyecto 2. Duración 18 meses. Listo, ya tenemos acá nuestros proyectos creados. Vamos a levantar el servicio. Entonces, desde consola, vamos a ejecutar el comando php artisan server para levantar el servicio. Entonces, aquí tenemos el servicio. Voy a copiar la ruta para levantar el servicio. Voy a cambiar de vista para abrir una interfaz web. Aquí está. Aquí ejecuto el proyecto. Y aquí tenemos la interfaz del Laravel. Vamos a decirle slash proyecto. Y tenemos un error en la vista. Dos puntos y coma. Ok. Este error vamos a corregirlo en Sublime. Blake no necesita puntos y comas para finalizar la sentencia como si lo hace PHP. Ese es el error que me está marcando. Vamos a cambiar de interfaz nuevamente al proyecto y ya tenemos acá los dos proyectos que tenemos listados. El resto pues ya depende acá de lo que nosotros vayamos a trabajar. Podemos decirle que maneje un borde de 2 para darle como una presentación, una alineación centrada para que se vea un poco más bonita. Sí, el border 2, align center, miremos qué efecto tiene en la tabla. ¿Qué nos falta aquí? El peso, porque el peso, la duración, perdón, yo puse fue peso, en el código puse fue peso y es duración, peso es del objetivo, volvemos a cargar aquí y ya ahora sí nos aparece aquí la duración en meses. Podemos colocarle pues los encabezados para que sepamos a qué corresponde cada uno de los elementos. ID, nombre del proyecto, descripción del proyecto,
Duración del proyecto. Y unas acciones que vamos a realizar posteriormente o que posteriormente las vamos a definir. Pues vamos a volver a la interfaz. Perdón, estaban viendo solo la parte web. Aquí definí el encabezado. Estamos en Subline, sí. Definí el encabezado, le definí el encabezado para el ID, para el nombre, descripción del proyecto, duración y las acciones. Entonces vamos a ir nuevamente a la interfaz y vamos pues a recargar el proyecto. Entonces ya tiene un poco más de presentación. Por ahora pues vamos a aplicarle más funcionalidad que presentación. Si quisiéramos trabajar la presentación, eh, podemos valernos de herramientas o de frameworks ya definidos con Bootstrap para que nos ayuden en ese proceso. Pero por ahora pues vamos a hacerlo aquí normal. Pues para alcanzar a terminar, si alcanzamos a terminar pues todo el proyecto, que es la idea, miramos cómo incluimos la parte de Bootstrap en el proyecto. Entonces tenemos la lista del proyecto, vamos a crear un link para generar la creación del proyecto, pues agregar un nuevo proyecto. Volvemos al código. Entonces antes de la tabla yo voy a asignar un href. Vamos a llamar a una función de Lara de Blade, que es la función route. Y la ruta define o recibe como argumento la acción que quiero realizar. Entonces, la acción que quiero realizar en este caso es proyecto.create. Entonces, cuando yo haga clic en este vínculo que voy a llamar, le voy a poner crear proyecto. Voy a generar un link para la creación del proyecto. Si probamos en código, pues vamos a ver que el link queda por acá. Si yo le hago clic a este señor, pues me va a mostrar una página en blanco porque pues no he programado absolutamente nada en el controlador para esa respuesta. Pero ya tenemos acá a este señor. Vamos entonces a volver al código. Y vamos a volver al controlador. Voy a cerrar esta ventana. Y vamos a ir al método create. Aquí está el método create. El método create es un método muy sencillo, ya que para esta funcionalidad no necesito sino llamar a la vista. Decirle, venga, muéstreme el formulario para crear un proyecto. Ese formulario para crear un proyecto va a estar ubicado en la carpeta proyecto y se va a llamar create. Entonces vamos a implementar ese señor dentro de la carpeta proyecto.
Entonces, dentro de la carpeta proyecto, vamos a crear otro archivo que lo vamos a guardar con el nombre de create.blade.php. Este señor me va a ayudar a presentar el formulario que necesito para crear un proyecto. Entonces vamos a utilizar un formulario. El método de envío del formulario va a ser de tipo POST y la acción que vamos a ejecutar la vamos a determinar a partir del route. La acción será proyecto.store, que es el método para almacenar. Y para que yo pueda procesar esta información necesito de un campo de verificación que es el CSRF, que es el encargado de generar el token de validación. Recuerden que el token de validación es el que me garantiza que la petición de modificar datos sea una petición válida de la aplicación y no que cualquiera esté tratando de atacar mi sistema. Entonces, eso es una medida de seguridad que implementa Laravel para protegernos de código o peticiones maliciosas. Vamos a crear sobre ese componente una tabla para pintar lo que tiene que ver con con la presentación de los datos para hacerlo un poco más agradable. Entonces, vamos a decirle a este señor que se cree una tabla. Son 4 campos los que tenemos. Revisemos el índice otra vez. 1, 2, 3 campos realmente, porque el ID no lo pedimos. Entonces son 3 filas, más el botón de enviar, serían 4 filas. Cada fila vamos a definirle dos celdas. Y aquí vamos en esta celda, vamos a incluir un input. El tipo de este input, como es el nombre, tipo text. Vamos a colocarle nombre, igual que la variable que esperamos en el otro lado. Eso nos va a facilitar al momento de hacer la asignación de datos. Tenemos nombre, viene la descripción. Tenemos la descripción. Vamos a cambiarle el texto aquí también. Podríamos utilizar un textarea como para hacerlo más diferente. Un textarea.
Tenemos nombre, descripción, nos falta la duración. Se la vamos a dejar tipo número. Por último tenemos el botón de Submit. Vamos a utilizar un solo TD. Call span de 2. Y vamos a decirle que se alinee centrado, que se vea bonito ese botón. El tipo Submit. BTN enviar. Le damos la opción de guardar. Entonces vamos a visualizar cómo nos queda este código. Entonces aquí tenemos el clic a crear. Aquí está entonces el nombre, la descripción y la duración. La opción de guardar. Y listo. Vamos a programar entonces qué hacemos con esa información que recibamos para terminar pues el proceso de creación. Volvemos acá a la parte de codificación. Vamos al controlador. Y dentro del controlador ahora nos vamos a mover acá en el método store, que es el método encargado de procesar la petición de almacenamiento. Entonces yo voy a crear una variable cualquiera, voy a llamarla P, y voy a crear la instancia de un proyecto. Entonces le digo new proyecto y le asigno a cada atributo del proyecto un valor. El valor lo obtengo de la petición. En la petición están los elementos del formulario y recuerde que por facilidad yo a cada elemento le me puse el mismo nombre del atributo. Entonces cuando yo pido acá descripción, en el request también voy a solicitarle el mismo valor. No, no es que sea camisa de fuerza. Me acaba de sonar por acá algo, no sé si creo que es la versión del Zoom que me está solicitando cambio de sesión. Entonces vamos a terminar este pedacito para validar y hacemos cambio de sesión rápidamente. Descripción. Yo le asigno los valores, le decimos a este señor que se guarde y después de guardarse le digo que retorne al redirect. Aquí vamos a decirle que utilice la función action
proyecto controller arroba index. Váyase al index. Vamos a validar que efectivamente funciona. Me voy a devolver, voy a darle clic derecho. Vamos a crear el proyecto 3 que no existe. Descripción proyecto 3, duración 24 meses. Le damos guardar y aquí tenemos proyecto 3, descripción proyecto 3, duración 24 meses. Entonces voy a cerrar esta sesión y voy a abrir la sesión de las 7:30, programada para las 7:30. Entonces ya me conecto nuevamente.